Bendiciones. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Y la misericordia de Dios es grande, es magnífica, es única. Dice, es infinitamente única, porque nadie podría tener la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Su gracia y su favor a los que le obedecen, a los que hacen su voluntad, va con ellos, va con los que hacen su perfecta voluntad. Y en este capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 9 ya, la visita de la reina de Saba al rey Salomón, a causa de que Salomón ya se había hecho un rey muy conocido mundialmente, internacionalmente. Su fama había llegado hasta lo último de la tierra. Es más, que llega a los oídos de esta reina del sur de Arabia. Y ella quiere comprobar si todo lo que le dicen, si todo lo que le cuentan de Salomón y de sus bienes es cierto. Y decide hacer un viaje para aquella época muy largo. Si fuera en caballo, en camello, pues es a un paso muy, muy lento para que pueda recorrer más o menos aproximadamente 2.400 kilómetros desde el sur de Arabia hasta Jerusalén. Y tal vez unos meses de travesía, pero ella sabía que iba a valer la pena su viaje. Llevaba consigo un séquito de regalos y cosas con que honrar al rey Salomón. En aquel tiempo, en aquella cultura, se estilaba que las personas que visitaban a un rey, a un señor, tenían que hacerlo con muchos regalos, muchos presentes, para honrarlo, para decirle cuánto está agradecido por aceptar su visita. Imagínense, si hoy se honra también a los reyes de la tierra, ¿cuánto más no honraremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de Él, sea en la iglesia, sea en el templo, sea en el altar que tú has levantado, en el lugar donde tú te presentas día a día? Con cuánta honra, con cuánta humillación uno tiene que presentarse ante el Rey de Reyes. Y esta reina así lo estaba haciendo. Aquel lugar de donde ella venía era conocido por sus grandes y únicas especies aromáticas que le traía también a Salomón, dentro del oro, la plata, la madera, los animales que traía para poder obsequiárselos al rey Salomón. Y cuando llega a palacio, cuando llega a Jerusalén, le dice, la reina exclama y dice, ¿no? Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí, lo vi con mis propios ojos. Se estaba totalmente sorprendida porque lo que le habían contado lo estaba viendo con sus propios ojos. Lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría, le dice. Supera ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. La sabiduría es más importante que lo material, porque la sabiduría permanece por generaciones. Tú dejas ese legado, tú dejas
No es como lo material que lo dejas eh, a tus hijos y tus hijos lo dejan a sus hijos como herencia. No, puede que tú seas muy próspero, muy bendecido, tengas muchos bienes, pero se lo dejas como herencia a tus hijos y pues no pasan unos cuantos años y no queda ni sombra de lo que tú dejaste, lo que tú lograste, lo que tú obtuviste materialmente. Pero la sabiduría permanece a pesar que pasen los años y los años. Y esta reina estaba completamente sorprendida y reconoce que y alaba al Dios de Israel. Le dice que bueno, alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para el debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos. Y le regaló al rey 4,000 kilos de oro. Esta versión, traducción viviente, pues menciona las cantidades, lo que no hace las otras versiones. Dice, grandes cantidades de especies y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especies tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Era impresionante todo su séquito de presentes, de regalos, de personas que habían ido a presentarse delante de Salomón. Tantas especies, dice que como nunca antes hubo ni lo habrá. Porque de esas especies que seguramente la reina de Saba le llevó, eran increíbles. Uno quiere pues sentirse fresco, sentirse con un olor agradable y se echa un perfume que pues sea agradable. Imagínense en aquel tiempo qué tan preciado serían esas especies. Pero todo lo que le llevó, dice, 4,000 kilos de oro. Es una fortuna, es una millonada lo que le llevó la reina de Saba, Salomón. Pero todo lo que le dejó, todo lo que le dio, ella no se fue con las manos vacías. Salomón dice la palabra que de igual forma le retribuyó, le devolvió los presentes en todo lo que había en Jerusalén, todas las riquezas. Y los historiadores mencionan que pues efectivamente era mayor lo que llevaba de vuelta la reina de Saba. Riquezas y esplendor de Salomón. Imagínense, en aquel tiempo Salomón recibía, dice, unos 23,000 kilos de oro anualmente. Y él reinó 40 años sobre Israel. Dice, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. O sea, que era una nación muy, muy bendecida, pero gracias a que Dios le dio sabiduría a Salomón. ¿Quién no quiere tener un presidente con esa sabiduría? ¿Quién no quiere tener un presidente que pues Dios le ha dado una sabiduría para dirigir su nación y para hacerla próspera y bendecida? Todos anhelamos un presidente que tenga la sabiduría que proviene de Dios y el temor sobre todo a Dios. Y que cumpla con sus mandatos, con sus preceptos, con sus leyes.
para que todos pues sean bendecidos. Y habla de las maravillas de su reino, de sus mesas, de sus príncipes, de sus gobernadores, que pues la reina de Saba se quedó atónita, se quedó pues perpleja al ver tanta opulencia, tanta majestad. Dice, el rey tenía una flota de barcos mercantiles tripulada por marineros enviados por Irán. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios, pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro increíble. Año tras año, dice, cada visitante le llevaba regalos, plata y oro, ropa, armas, especies, caballos y mulas. Salomón tenía, dice, 4,000 establos para sus caballos y carros de guerra, y 12,000 caballos los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él, en Jerusalén. Fue la riqueza, el poder, la sabiduría como nunca antes la hubo en nadie. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras, dice la palabra. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Yo quiero detenerme un momento en este verso del capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 9, verso 28. Los caballos de Salomón, dice, se importaban de Egipto y de muchos otros países. Pero yo quiero primero leerte en Primera de Reyes, el capítulo 9, el verso 4, lo que le dice Dios: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí siempre que habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre y haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Hoy sabemos que eso sucedió y aconteció. Pero no queda ahí. En Deuteronomio 17:16, usted puede observar: el rey no deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El Señor le había dicho que nunca volviera a Egipto a Salomón o a cualquier otro rey que estuviera gobernando la ciudad, la nación de Israel. Es muy triste porque en este capítulo también vemos que Salomón reina, dice, durante 40 años. Y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. 40 años reinó sobre Jerusalén, sobre todo Israel. Y ahí muere. Pero había un decreto, había un mandato de parte del Señor, lo cual no cumplió Salomón. No cumplió. Hizo caso omiso a la advertencia que le hacía el Señor, de que tenga que cumplir todas las ordenanzas, mandatos, decretos. Y Salomón era
el hombre más sabio de la tierra. Conocía los mandatos, decretos y preceptos, pero muchas veces somos enceguecidos por la codicia, por la avaricia, y creemos que el Señor nos va a pasar, la va a pasar desapercibida. Se va a olvidar o no va a ver eso porque ve lo bueno nada más. No, amado del Señor. Los historiadores, haciendo cálculos con los relatos históricos y con la tradición judía, se asume que a los 20 años empezó a reinar Salomón, porque dice que era sin experiencia y muy joven. Es por eso que le dice: dame sabiduría, Dios, para poder reinar este pueblo inmenso. A los 60 años parte Salomón, una vida muy corta, una vida muy fugaz, aunque usted dirá, pero tuvo 40 años donde pues también hizo cosas que podemos rescatar, que fueron las que ocasionaron que colapsara su dinastía, pero más por no obedecer los mandatos y las ordenanzas del Señor. Vemos que pues estaba oprimiendo a su pueblo, a su nación. Cobraba altos cobros de impuestos. La SUNA le quedaba chiquito. Y usted ve que pues SUNA cobra 18% de IGB más 2% de renta todos los meses. Y ahora si tú no pagas tu IGB, no pagas tu renta, pues inmediatamente viene la multa o inmediatamente viene el cobro y te hacen efectivo ese cobro. Entonces había dejado ya asperezas para su hijo Roboam, que sufre las consecuencias porque se divide el reino. Pero ese es el capítulo que nos toca el día de mañana. Quiero dejarte con esta enseñanza del capítulo 9 de Segunda de Crónicas. No es suficiente cumplir algunos mandatos y algunas ordenanzas del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama en primer lugar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas. Pídele sabiduría en todo momento, porque ¿quién no necesita un consejo? ¿Quién no necesita un consejero? ¿Y quién más que el precioso Espíritu Santo para que nos aconseje día a día en cada decisión que podamos tomar? O sea, no podemos hacer las cosas a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Pide consejo. Por eso tienes mentores, tienes pastores a quienes puedas pedir consejo de todas las acciones que vas a llevar a cabo en tu diario vivir. No sea que se acorte tus días sobre la faz de la tierra a causa de no obedecer la voz de Jehová y poner por obra su palabra. Haz conforme al deseo y al anhelo de corazón todos los días de tu vida. Recuerda, lo material perece, se esfuma, se va. Pero el legado que tú dejes y el legado que obtengas para obtener la vida eterna y tener la vida eterna e irte con el Señor eternamente, eso no tiene precio. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere. Muchas bendiciones.